Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Me llamo Marta Salicru, soy periodista musical desde hace unos 15 años y desde 2019 soy la directora de Radio Primavera Sound y bueno, tengo la suerte de compartir equipo dentro del Festival Primavera Sound con los compañeros y las compañeras que hacemos posible la radio. Pues Radio Primavera Sound arranca en realidad a finales de 2018 y lo hace pues obedeciendo a un impulso de la dirección del festival, que siente que por un lado no se acaban de sentir del todo bien explicados en los medios y por lo tanto pues deciden tener un medio propio, y también pues respondiendo al hecho que la dirección del festival de alguna manera considera que han tenido su educación emocional, sentimental como melómanos en la radio, y por lo tanto pues de este impulso sentimental de querer hacer una radio que sienten que no se está haciendo una radio como la que querrían escuchar, inician el proyecto. Entonces, la primera temporada de Radio Primavera Sound arranca en 2019. Como es un proyecto pues que usamos el ensayo y error como manera para avanzar, pues como en todos los proyectos los inicios son un poco complicados, pero la verdad es que desde finales o desde julio o agosto de 2019, que es cuando arrancamos con el podcasting, hasta entonces pues sí que estábamos en Mixcloud, es decir, que ya estábamos en podcasting, pero en ese momento pues le dábamos más peso al streaming a través de radioprimaverasound.com. Es desde que empezamos a estar en las distintas plataformas de podcasting empezamos a crecer, y pues el proyecto cada vez muta más hacia una plataforma, un conjunto, una productora de podcast, más allá de una radio online. Continuamos siendo una radio online, y es en la radio online donde se puede escuchar más música, nuestra radio fórmula, pero cada vez más hay más peso del podcasting y de los contenidos culturales, sociales, pues en un formato eminentemente hablado, a pesar de que, por supuesto, siempre intentando que la música tenga un sitio también. Inicialmente el proyecto, de hecho, nace de manera muy ambiciosa con 3 canales. Hay un canal que es exclusivamente de solo música, y luego un canal en castellano y un par de programas en catalán, entonces, y uno solo en inglés. Lo que pasa es que pues, el proyecto se va redimensionando, y ahora mismo tenemos solo un canal en streaming, en radioprimaverasound.com o primaverasound.com/radio, en el cual, pues en función de las franjas, están las franjas de música a través de, pues como tú dices, unas listas curadas por el equipo de la radio, y también un poco conectadas con el espíritu de Primavera Sound, con el departamento de booking del festival. Pero pues a medida que en podcasting nuestros contenidos más populares se van alejando de la música y van centrándose más en temáticas culturales o sociales, pues vamos apostando por aquí, porque pues vemos por un lado que nos sentimos cómodos haciendo este formato, que de alguna manera estamos ofreciendo algo que está en menor medida en los medios generalistas, y pues que la audiencia responde con este tipo de contenidos. Bueno, a nosotros la experiencia lo que nos ha confirmado, y de ahí el motivo de redimensionar esta oferta a un canal en la cual, en función de las franjas, cambiamos de lengua o cambiamos de contenido, de más hablado o más musical, es que es muy difícil intentar
responder a todas estas distintas comunidades, ¿no? Y entonces, pues, dándonos cuenta que nuestros primeros logros van, pues, nos damos cuenta que estamos conectando con una comunidad local, pues apostamos por esta comunidad local para hacer el gesto a la inversa, ¿no? Es decir, empezar por lo local y ir con la idea de que vayamos progresivamente hasta lo global, que de hecho es lo más natural, pero que un poco obedeciendo a la naturaleza internacional del festival, pues inicialmente abarcamos mucho sin tener tanto retorno, y entonces como es en la comunidad local en la que notamos un retorno relativamente rápido, apostamos por allí sin olvidar estos objetivos al plazo un poco más largo de intentar crecer, pero asentar primero una conexión con lo local y pues después lo estatal y pues por supuesto sin olvidar esta vocación internacional, pero poco a poco. Pues la plataforma que marcó en el momento en el que entramos en Spotify, nuestra audiencia empezó a multiplicarse, también la presencia en ebooks nos ayudó a crecer y pues, por ejemplo, como nos hemos ido encontrando que precisamente a medida que el podcasting se va haciendo una tendencia cada vez con más seguimiento y por lo tanto las plataformas de podcasting también controlan más el contenido que hay, nos hemos encontrado que los programas más musicales no funcionan bien en plataformas como Spotify o como Apple Podcast, precisamente porque entran en conflicto con el recuento de streams de los temas musicales. Hemos ido encontrando otras plataformas para estos contenidos más musicales, como por ejemplo SoundCloud, que es una plataforma en la que pues, podcasts que sean tipo sesiones de DJ, allí sí que encajan bien, mientras que no se pueden escuchar en Spotify porque son baneados por esta tensión que hay con el recuento de streams. Entonces, pues es esto, ha sido un ejercicio también y lo que continúa siendo con cada podcast, de encontrar cuál es la plataforma que le funciona mejor, dónde está su audiencia potencial y que se adecua a cada una de estas plataformas. En general, mantenemos la idea de intentar estar en todas partes, pero las tendencias son clarísimas, es decir, de manera muy pronunciada se ve evidente cuál es la plataforma correcta para cada podcast y la audiencia sale de allí, es decir, que no renunciamos en general a estar en tantos sitios como nos es posible, pero hay clarísimamente plataformas que se posicionan como el sitio adecuado para ciertos contenidos. Cualquier manera para que nuestro contenido llegue es la adecuada, ¿no? No estoy segura aún de si, por ejemplo, en las plataformas que funcionan por algoritmos, por sugerimientos, no estoy segura de si nos llega aún mucho público por ahí. En realidad, la mayoría de nuestras audiencias nos llegan, o sea, o cómo nuestra audiencia se entera que tenemos nuevos contenidos son básicamente por redes sociales, o las nuestras o las de los hosts de los programas que comparten sus nuevos episodios. Pero sinceramente creo que como las plataformas de podcasting están apostando muy fuerte, bueno, o sea, plataformas de audio están apostando muy fuerte por el podcast, creo que algo que nos es muy habitual ahora mismo, como el sistema de algoritmos y de recomendaciones de música, es decir, cómo el algoritmo ha sustituido el boca-oreja en las recomendaciones musicales, estoy convencida que con el podcast esto empezará a pasar y bueno, y creo que estamos en un buen sitio para empezar a recibir nuevos públicos a través de este sistema. Hay un trabajo muy importante en redes sociales liderado por nuestra compañera Isa Robó
y que, bueno, pues tiene mucho que ver pues, con intentar buscar un registro que conecte con el programa en cuestión, con el podcast en cuestión y con el tipo de audiencia, ¿no? Intentar modificar un poco el registro en función del contenido y ofrecer mucho. O sea, en redes sociales, pues tienes que estar ahí, tienes que estar constantemente, tienes que estar haciendo mucho trabajo en las distintas funcionalidades que cada una de las redes te ofrece, y la verdad es que es un trabajo que se está insistiendo mucho por ahí, pero porque es una vía clarísima de llegada de nuevos oyentes. Antes de que estallase la pandemia, una de las dimensiones que tenía de Radio Primavera Sound era la dimensión de los radio shows con público, algo a lo que esperamos poder volver, pero que ahora mismo pues hemos descartado. Y claro, allí también, en un momento en el que cuando hablamos de comunidad siempre pensamos en esta comunidad virtual, claro, allí en Abaixados Deu, donde teníamos anteriormente nuestro estudio, claro, allí se organizaba una comunidad alrededor de la radio y alrededor de los distintos podcasts, que era una comunidad de personas, ya no de, de usuarios, ni de perfiles, ni de avatares, eran comunidades de personas. Y bueno, pues en este modelo de esta radio que queríamos, ¿no? Como algo transversal, multidisciplinar, pues claro, el elemento del radio show con público es algo que no descartamos y que esperemos poder retomar cuando las circunstancias sean más favorables. Tenemos un estudio en la oficina de Primavera Sound. Ahora mismo nuestro cuartel general está en Barcelona, en la oficina de Primavera Sound, y además algunos de los productores de programas, ya sea porque pues, tienen un perfil próximo a la creación musical y tienen estudio propio, o ya sea porque están fuera de Barcelona, también nos pueden llegar ya hechos algunos de los episodios, o sea que alternamos los dos modelos. El hecho de facilitar un estudio, un técnico, es decir, ponerle al presentador, presentadora, que normalmente es también guionista, es decir, esta persona que se pone detrás del micro y que se encarga también de crear todo el contenido, poner a su disposición una infraestructura de estudio y de técnico, además de una infraestructura de subida de contenidos a las distintas plataformas de podcasting, al streaming de Radio Primavera Sound, además de también pues, un acceso a nuestra comunidad y pues esto, la compartición de estos contenidos a través de nuestras redes sociales. Pues somos 12 personas, entre personas a disponibilidad total o jornadas parciales, pero ahora mismo el equipo es de 12 personas. Pues una de las principales diferencias es que somos la radio de un festival, y que cuando nacemos, cuando Radio Primavera Sound surge, lo hace pues al auspicio de una marca que tiene una potencia y que tiene un prestigio, ¿no? Y entonces esto, por un lado, es salir de una buena casilla, ¿no? Como punto de partida. Claro, y lo que tiene también de favorable en este sentido es que Primavera Sound trabaja con una serie de marcas con las que pues, tiene una serie de colaboraciones, ¿no? Normalmente eran unas colaboraciones que tenían que ver con visibilidad de las marcas durante la realización del festival, pero en el momento en el que nace Radio Primavera Sound, pues Primavera Sound puede ofrecer estas marcas, tener una presencia más dilatada en el tiempo y creando contenidos o estando implicadas en contenidos que están más allá de la celebración de un festival.
Ahora mismo disponemos de 4 patrocinadores con distintas modalidades, algunos patrocinando programas, algunos patrocinando branded content en redes sociales. Pues en los programas que hay en la parrilla ahora mismo hay un poco de todo. Hay programas para los cuales las personas que están al frente se les sugirió si no tendrían ganas de hacer un podcast. Este sería el caso, por ejemplo, de The Bucket con Pepe Colubio, Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Ana Pacheco, que son programas que están desde la primera temporada y que es así como se dieron forma con esta idea de, oye, ¿te apetecería hacer un podcast? A otros programas que pues hemos funcionado un poco como cazatalentos, hemos visto programas que estaban funcionando de manera independiente y pues les hemos propuesto que se suman al conjunto de programas de podcast de Radio Primavera Sound, como es el caso de Agenda Merda o de Marea Nocturna, por ejemplo, que había empezado con una calidad de sonido un poco precaria y pues uno de los motivos para convencerlos de sumarse a Radio Primavera Sound era precisamente mejorar la calidad sonora de un contenido que nos parecía muy interesante pero que pues igual no acababa de llegar del todo bien y luego también ya se nos han hecho propuestas de podcast, como es el caso, por ejemplo, de uno de nuestros últimos fichajes, que es la Internacional, un podcast de política internacional liderado por Ibai Arvide. Lo curioso que ha pasado con Radio Primavera Sound es que, a pesar de unos inicios marcadamente orientados a ser una radio musical, nos hemos ido encontrando que pues, nuestros contenidos más populares no acababan de encajar bajo este paraguas, es decir, a pesar de que la selección musical siempre está cuidada, eran programas que tenían más que ver pues eso, con una agenda feminista, con una agenda cultural, con una agenda LGTBI y en este sentido pues sí que creo que cumplimos una función social, porque pues estamos dando voz a sectores que aún continúan no suficientemente bien representados en los medios más generalistas y que en cambio, es decir, por ejemplo, recuerdo que al inicio de la temporada de radio en la que estamos, me refiero a la radio generalista, habían fotos, imágenes de los principales presentadores de los distintos canales y veíamos unas imágenes con muchísimos hombres y poquísimas mujeres. En cambio, la foto de Radio Primavera Sound es una foto con muchísimas mujeres, con muchísimas personas LGTBI, con personas pues que no son las que acostumbran a copar las tribunas de opinión de los medios generalistas. La relación con los creadores de contenidos es una relación remunerada con la cual luchamos para progresivamente ir mejorando las condiciones. ¿De qué manera intentamos mejorar las condiciones? Pues buscando patrocinios para estos programas, buscando patrocinios por la radio o buscando vías de negocios distintas, como pueden ser también la creación de podcasts para terceros, a pesar de que esto no forme parte de que sean podcasts que no formen parte de Radio Primavera Sound. De momento no se ha dado esto o se ha dado muy brevemente. Es decir, por un lado, la radio funcionamos de alguna manera como agentes casi, es decir, realmente estamos estamos dedicando muchísimo trabajo en intentar conseguir patrocinio para los programas, especialmente los programas que tienen más audiencia.
Y no está siendo fácil porque, claro, estamos en un contexto de crisis económica muy fuerte y entonces, no está siendo, es decir, hay muchísimo interés por las marcas y luego se está traduciendo, las respuestas están tardando más, vamos, hay muchísimo interés, está costando más que la cosa acabe cristalizando. Lo que pasa es que, digamos que bueno, como nos estamos inventando nuestro propio modelo de negocio, eso también nos permite cierta flexibilidad, es decir, que ante cada nueva situación que nos encontremos, seremos flexibles y nos acercaremos a ello. Y en algún caso en el cual una marca cierra un acuerdo con un host y Radio Primavera Sound pues no ha estado implicada, pues entonces es el host quien se encarga de recibir los beneficios. Pero vamos, ya te digo, es algo que vamos encontrándonos paso a paso y a lo que nos vamos adaptando y vamos encontrando las soluciones en función de lo que pues, nos vamos enfrentando. Si somos una radio online, no es por elección, sino es por necesidad. O sea, las frecuencias las frecuencias radioeléctricas están adjudicadas y son carísimas. Y por supuesto, si tuviésemos alguna opción de hacer algún acuerdo con algunos propietarios de alguna frecuencia que quisieran que Radio Primavera Sound les cediese el contenido, estoy convencida que llegaríamos a un acuerdo. También hemos hablado con alguna emisora con presencia en el FM de ceder parte de nuestros contenidos pues en la parrilla de verano, cosas que estaban en camino y la verdad es que quedaron frustradas con la pandemia. Dicho esto, y a pesar de que ojalá pudiésemos estar en la FM, ojalá la gente nos pudiese escuchar sintonizando la radio del coche. Personalmente, creo que vamos a un modelo de radio que ya está aquí, pero que creo que cada vez vamos más para allí, que es la radio a través de la aplicación del teléfono móvil y los datos como sustituto de la frecuencia radioeléctrica, ¿no? Y además claro, también vamos a un modelo cada vez más encaminado al consumo en el que el usuario quiere, es decir, a pesar de que continuemos estando en el streaming, que es este flujo de programación que decidimos nosotros, si nuestra audiencia sobre todo nos escucha en podcasting es porque decide el momento en el que quiere escuchar cada contenido. Y yo creo que es para ahí, para donde vamos, es las generaciones pues de millennials para abajo, pero incluso también generación X también consumimos los productos culturales con estos hábitos de consumo. Y entonces la FM no es una prioridad. Que si surgiese una FM, como sabemos que las hay, que hay FMs que no están dando contenido porque los propietarios que las tienen no tienen capacidad de llenar estas frecuencias porque ya tienen otras que están funcionando, pues obviamente estaríamos encantados de estar ahí. Pero no es una prioridad ni podemos ni queremos hacer una inversión para estar allí. Lo que creo que está obsoleto es el consumo de radio o de televisión o de cualquier audiovisual sin que sea el usuario que decida el momento en el que quiere verlo. Claro, es que ahora mismo que el modelo de televisión, por ejemplo, está tan en crisis precisamente, ¿no? por la potentísima entrada en juego de las plataformas de contenidos en vídeo. Claro, en la radio sucede exactamente lo mismo. Solo hay uno de los programas de nuestra parrilla que sí que tiene más audiencia en streaming, en el directo,
que en podcasting, que es el programa del despertador, el matinal New Day Rising que presenta Víctor Trapero, precisamente porque bueno, es esta franja muy especializada, es esta franja matinal en la cual pues sí que hay este hábito de me pongo la hora por la mañana, esta radio para acabarme de vestir, para ir al trabajo, para arrancar la jornada, etcétera, etcétera. Pero también nuestro programa de la tarde, al que el tardeo presentado por Andrea Gómez, a pesar de que tiene este nombre de este identificativo horario, es un programa que también somos conscientes que mucha parte de la audiencia lo escucha por la mañana también. Y pues otro de los podcasts de la casa, Gent de Merda, siempre saludan diciendo bon dia, bona tarda, bona nit, conscientes como son que el hábito de consumo es distinto y que se caracteriza por esto, por elegir el momento en el que es óptimo. Por un lado, el streaming lo medimos con los datos que nos da la aplicación de broadcasting que usamos para emitir, y pues las distintas plataformas de podcasting ofrecen analíticas de escuchas de cada uno de los programas pues, con cambios, reflejando con los cambios a diario. Entonces, mensualmente nosotros sumamos nuestra presencia en todas las distintas plataformas en las que estamos, incluido YouTube también, incluidos también los segmentos de vídeos que publicamos en redes sociales, y pues con esta suma calculamos el crecimiento de nuestra audiencia mes a mes. Tenemos una newsletter, pero sobre todo a través de las redes sociales. La verdad es que como proyecto nativo online y con una comunidad articulada sobre todo a través de las redes sociales es la vía clara para llegar, para transmitir pues, nuestras novedades. Claro, el referente más claro es NTS, que la vemos pues como una radio online, como un ejemplo a seguir. Lo que pasa es que sí que, así como nosotros pues, nos hemos ido encontrando que a pesar de nuestra vinculación con un festival de música, con este ente prescriptor musical tan potente, pues estamos viendo que nos vamos separando un poco, o la etiqueta de radio musical se nos queda un poco coja. A pesar de eso, NTS continúa siendo el referente para nosotros. La radio del futuro me la imagino como una radio en la cual pues eso, el usuario decida el momento en la que quiera sintonizar y encontrar un contenido adecuado para cada momento del día, para cada estado de ánimo, para cada necesidad psicosocial que pueda tener. Me la imagino muy interactiva, y allí, por ejemplo, nosotros experimentamos también con la interacción en redes sociales aplicada a la radio. Por ejemplo, otro de nuestros programas estrella, Daniela en la Nube, presentado por Daniela Blume, es un programa en el cual pues le damos una vuelta de tuerca al formato de consultorio radiofónico clásico, pero articulando estas interacciones a través de redes sociales. Lanzamos preguntas alrededor de un tema monográfico, los oyentes contestan a través de DM, los DMs que nos parecen más atractivos, que seleccionamos, les pedimos que hagan una nota de voz,
y entonces es en el podcast que estas notas de voz son emitidas y respondidas por Daniela Blume, que ejerce el rol de ser una inteligencia artificial que todo lo sabe y que tiene todos los datos de, de las redes para poder dar respuestas. Y al final es un podcast de crecimiento personal, pero con estas interacciones articuladas a través de las redes. Y yo creo que vamos progresivamente a este tipo de interacción. No sé si vamos tanto al formato del directo, no sé si veo la radio del presente y del futuro inmediato, la veo tan en el formato podcast, que el formato de radio en directo con llamadas de teléfono, etcétera, etcétera. La verdad es que creo que lo veo un poco obsoleto, pero en cambio sí que veo también este híbrido entre podcast y monólogo, entre esto de la radio como un espectáculo de teatro, como un after work, como una alternativa a un concierto, a una obra de teatro, etcétera. Esto también lo veo. Es un futuro muy próximo, ¿eh? Esto que estoy visualizando, pero creo que es por ahí. Y bueno, y una radio muy audiovisual. Una radio muy audiovisual que seguramente pues con los recursos necesarios va más allá también de la radio filmada, ¿no? De las personas haciendo contenido radiofónico y a la vez que esto esté filmado y que se pueda consumir en una plataforma de video podcast, ¿no? Porque al final sería lo que sería. Tenemos que ir hacia un contenido audiovisual que vaya más allá de la radio filmada, pero para eso hacen falta bastantes recursos y bueno, pues es un año que es complicado para conseguir recursos. Ahora mismo, en 2021, estamos en la tercera temporada de Radio Primavera Sound. Después de una primera temporada discreta, cerramos la segunda con una audiencia que superó los 2,5 millones de escuchas, en un contexto de pandemia bueno, que seguramente nos perjudicó en muchos aspectos, pero igual también nos benefició, ¿no? Porque pues al final el consumo de radio y el consumo de podcast como actividad doméstica y actividad asocial o una actividad social pero a la vez aislada, pues claro, eso también nos ha beneficiado. Y entonces, pues, en 5 años, estaríamos cerca de los 10 años, que sería ya un proyecto muy consolidado, y la verdad es que creo que ahí estaremos, que estaremos allí, estaremos con un proyecto mucho más consolidado, con un ecosistema de podcast pues seguramente muy competitivo, porque pues ahora mismo pues es una de las grandes tendencias y todo el mundo quiere estar allí, pero pues confío que por esta poca ventaja que hemos sacado temporal por el hecho de haber estado aquí antes de que arrancase esta tendencia, que empezase a inflarse la burbuja, pues me gustaría pensar que nos situará en una buena posición para ser pues unos jugadores a tener en cuenta en este ecosistema.